dia. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Bom dia a todas as pessoas, é um prazer imenso estar aqui. Acho que a abertura do nosso pré-congresso deu o tom poético, caloroso, amoroso e de grande expectativa que permeia esse sonho e esse acontecimento coletivo. Então, é com muito prazer que nós começamos o trabalho científico mesmo aqui das nossas sessões com esse painel de abertura, que tem, acho que, em certa medida, um pouco a configuração que nós esperamos seja a grande contribuição da Ali para o campo da investigação educativa. A gente tem nesse painel uma configuração linguística diversa, uma configuração de países diversos, e acho que vamos ter aqui um panorama muito contributivo de pensar os desafios aí das agendas da investigação educativa e das condições de produção nos nossos diferentes países. Eu me chamo Giovana Lunardi, sou atualmente vice-presidente da Ali, da nossa associação, e também vice-presidente da UERA, da World Education Research Association. Sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, e tenho o prazer de estar aqui nessa sessão, nesse painel, coordenando os trabalhos. A ideia do painel é que a gente tenha um panorama bastante sucinto dos colegas, e esse panorama tem o sentido de ser um pouco provocador do debate, e depois nós tenhamos tempo para ouvir as posições de vocês e almejar também estabelecermos algum diálogo, infelizmente dentro do tempo disponível, né, porque temos que encerrar para poder começar os trabalhos do período da tarde. Então, nossa perspectiva é de que a mesa vá até o meio-dia e que todo mundo possa sair, almoçar e voltar para continuar os trabalhos. Então, a configuração dessa mesa, ela é composta pelo professor Rodolfo Elias, diretamente do Paraguai, que vem, também atualmente, né, diretor eleito de Flaxo do Paraguai. Então, professor Rodolfo, muito obrigada pela sua presença nessa mesa. Contamos também com a presença da professora Marta Vergara, que é também a atual presidente do Conselho Mexicano de Investigação Educativa, do COMI, e coordenadora da Rede Ibero-Americana de Investigação e Formação em Pós-Grados em Educação, reconhecida pela Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Grado. Professora Marta, também muito obrigada, diretamente de México, aqui conosco. Temos a presença da professora Miriam Fábia Alves, que é a nossa presidenta da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação do Brasil, diretamente de Goiás. Professora Miriam, seja muito bem-vinda. E professor Daniel, que também compõe esse painel, que é o nosso esqueci a palavra, quem está nos recebendo nesta casa, anfitrião que está nos recebendo nessa casa, e a segunda vez que recebe ali, né, nessa mesma sala, fizemos o ato fundacional da Ali. Então, professor Daniel, já antecipo também nossos agradecimentos por esses 2 dias de trabalho aqui no Instituto de Investigação em Ciências da Educação, da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. Um prazer imenso estar aqui e contar com a sua presença. Nós vamos seguir essa ordem mesmo de apresentação, então já passo na sequência a palavra para o professor Rodolfo, que vai fazer a sua apresentação. Muy buenos días. Acho que nós vamos usar aqui. Peraí. Realmente estoy muy emocionado de estar aquí en este precongreso, y voy a estar hablando
sobre todo de la situación en términos de investigación educativa que se está dando en Paraguay. Eh, yo formo parte de una red, que es la Red por el Derecho a Educación de Paraguay, y desde allí un poco las reflexiones que traigo básicamente son aspectos que hemos venido discutiendo en este espacio de la red. Quisiera hacer un pequeño recorrido histórico sobre la situación de la investigación educativa en Paraguay y analizar los desafíos o los problemas o las situaciones que se están dando en la actualidad en el país. Paraguay es un ejemplo, creo yo, interesante dentro de ALIE, de la asociación, de un país que está en una situación diferente a otros en términos de desarrollo, sobre todo de lo que es los espacios académicos y la investigación científica, la investigación en ciencias sociales, y eso también se refleja o se puede ver en el campo de la investigación en educación. Creo que dentro de esas diferencias o distancias que hay, creo que es interesante analizar justamente la situación de un país como el de Paraguay al respecto. Y ver cómo a partir de eso también un espacio como la Asociación Latinoamericana es importante para establecer diálogos, acercamientos e intercambios entre nuestros países. Yo preparé una presentación, bueno, voy a ir pasando. Siguiente, por favor. Básicamente, para simplemente ubicar en un marco histórico así muy genérico, Paraguay, si tomando desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, en la historia del Paraguay, digamos, finales, Paraguay, igual que otros países latinoamericanos, pasa por su proceso independentista de la colonización, construye un proyecto, digamos, particular, que tiene sus aspectos interesantes desde su independencia, y que eso después lastimosamente queda en gran medida destruido por una guerra que diezmó más que diezmar, es decir, casi la mitad de la población, y un proyecto político muy diferente que se empieza a construir a partir de entonces. Ya. Terminada la guerra, la Triple Alianza o la guerra del 70, como decimos en Paraguay, Paraguay entra en un periodo de construcción de sus instituciones siguiendo un modelo similar a otros países de la región, más de un discurso, se puede decir, liberal, ¿verdad? Y empiezan a construirse sus instituciones, algunas instituciones que lentamente se van conformando, y probablemente ya con un rezago a partir de esa situación respecto a otros países de la región. Ahí tenemos la aparición de la Universidad Nacional de Asunción, 1870, perdón, 1890 casi. Empiezan a aparecer algunas facultades ya a principios del siglo XX, se crea el Consejo Superior de Educación, empieza a estructurarse institucionalmente el sistema educativo y a surgir la educación superior en el país. Haciendo así un salto muy grande entre la década del 50 y el 80, básicamente corresponde a un periodo, una larga dictadura que tuvimos en Paraguay, que es la dictadura de Stroessner. Coincide en muchos aspectos con las dictaduras militares de otros países de América Latina, la mayoría de los países de América Latina, pero también tiene sus particularidades, sobre todo por su extensión. Va del 54 al 89, es la dictadura más larga de América Latina, y tuvo un efecto de destrucción de gran parte de lo que se había tratado o desarrollar en términos de academia, ciencia, pensamiento crítico, etc. Es decir, hubo una gran represión durante ese periodo. Yo menciono, por ejemplo, algunos puntos, ¿verdad? Sobre todo, ya en ese periodo se da, por ejemplo, el cierre de la carrera de sociología. Existía un centro de documentación, que es el Banco Paraguayo de Datos, que básicamente trataba de
presentar datos, y yo diría hasta muy descriptivos de la realidad paraguaya que fue cerrado, fue una represión ya en los años 80. Dentro de eso también sí se pudieron construir algunos espacios, también muy ligados a, a ciertos movimientos que se dio en América Latina. Es el caso del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, surge en los años 60 en Paraguay, el CEPES, eh, también ligado o muy apoyado por el surgimiento de Claxo y de Flaxo en la región, como un intento también de ir desarrollando un pensamiento latinoamericano en el campo de las ciencias sociales. Dentro de ese marco, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos construye, digamos, una carrera dentro del país, digamos, que se mantiene hasta la actualidad siendo la institución más antigua en el campo de la ciencia social. Si vamos al siguiente, bueno, eh, voy a ir pasando algunos puntos, hablando de la década del 50, del 60, si vamos al siguiente. Ahí Paraguay, justamente en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, produce la revista Paraguaya de Sociología. Es una revista que tiene más de 60 años, que es una revista interesante no solo para Paraguay. Si ustedes ven, muchos autores latinoamericanos han publicado allí en momentos en que incluso tenían dificultades en publicar en sus propios países. No sabemos muy bien qué sucedió, porque se permitió que eso se pudiera desarrollar en esa etapa, es decir, la revista Paraguaya de Sociología. Y yendo al campo de la investigación educativa, lo que se puede notar es que ya desde el inicio de la revista, uno de los temas que había investigaciones, publicaciones, análisis, tiene que ver con educación. Justamente yo ahí recuperé la tapa, es una revista del 66, muy interesante para el caso paraguayo, se habla de la enseñanza y desarrollo de las élites en la educación secundaria, un artículo del 66 que, digamos, publicado en la revista Paraguaya de Sociología, y así uno puede hacer un ejercicio muy interesante para hacer una reconstrucción histórica de la investigación educativa en Paraguay, pasa por las publicaciones en la revista Paraguaya de Sociología. Después se van sumando otras revistas, ya en los años 70, 80, que también provienen más del campo de la sociología, la antropología, que incluyen algunos estudios sobre educación. Creo que eso ha marcado una cierta tendencia de la investigación educativa en Paraguay, que esta investigación estuvo muy ligada al trabajo de sociólogos principalmente, y en algunos casos antropólogos, y en algunos casos abordando temas que están muy ligados al contexto sociocultural paraguayo. Por ejemplo, el tema del bilingüismo, el tema del guaraní como lengua, se empieza a trabajar desde ese ámbito. Es decir, la ciencia social en una mirada amplia empieza a preocuparse por el campo educativo, y eso se refleja en los trabajos, sobre todo en estas décadas, los años 70, 60, 70, 80, en el Paraguay, en revistas como la revista Paraguaya de Sociología. Eso se da dentro de un contexto muy represivo, ¿verdad? Que justamente esto le hablaba de la dictadura de Stroessner, donde sin embargo, digamos, parecería que no había como una atención a ciertas producciones, ¿verdad? Entonces que podían desarrollarse en términos de investigación hasta cierto punto. Tenemos reformas educativas en los 50, en los 70. Esas reformas estuvieron muy marcadas justamente por ese contexto político, si bien tenían también sus propuestas pedagógicas, ¿verdad? Pero dentro de ese contexto político represivo, digamos, que se daba en el Paraguay. Si pasamos un poco más, en Paraguay, bueno, se produce el golpe militar en el 89, cae Stroessner. El golpe lo hace su cuñado, es decir, podemos decir que no es que fue una revolución, digamos, pero tuvo carácter importante porque la caída de Stroessner significó realmente, y también detrás de eso, que empezaron a ocupar espacio una serie de movimientos políticos, sociales, ¿verdad? Que encontraron, y allí se inicia una reforma educativa en Paraguay. La reforma educativa paraguaya de los 90 tiene, por supuesto, está muy marcada por lo que han sido las reformas neoliberales de los 90 en educación en todos nuestros países, pero sin embargo hay que analizar esos intersticios que se crearon donde muchas organizaciones, grupos de intelectuales empezaron a
como a filtrar más ciertas cosas dentro del sistema educativo. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que esa reforma, si bien tuvo una fuerte influencia, por ejemplo, de las políticas neoliberales, de los modelos instalados a partir de los bancos, del BID, del Banco Mundial, etcétera, al igual que el resto de países, también se dio ahí una tensión, una pugna en términos, por ejemplo, con el tema de la educación en lengua guaraní, que creo que es algo que venía desarrollándose desde fuera del sistema educativo. Hay una experiencia muy interesante en los años 70 que se llamó las escuelitas campesinas, que sufrió una gran represión dentro de las ligas agrarias, que era todo un movimiento social campesino, donde la escuelita campesina tomaba los elementos de la educación popular de Freire y empezaba a elaborar cartillas de enseñanza en guaraní. Bueno, eso estaba muy alejado en ese momento del sistema educativo formal. Sin embargo, en los 90 se empieza a discutir, por lo menos se crean consejos de educación bilingüe, se empieza a experimentar con eso, con sus puntos que se pueden discutir en muchos aspectos, ¿verdad? De los modelos de enseñanza, incluso de la lengua. Pero digamos que se da ese proceso. Lo mismo pasa con temas como género, que a principios de los 90 se empieza a instalar por lo menos cierta discusión de una perspectiva de género todavía de manera muy incipiente en el sistema educativo. Esas cosas se empiezan a dar en este periodo y creo que ahí el elemento de la investigación también empieza a desarrollarse bastante. Es una investigación muy ligada también a las demandas que surgen de la reforma educativa. Es decir, empieza a desarrollarse mucho más los sistemas estadísticos, por supuesto los sistemas de evaluación estandarizada, las evaluaciones del programa, es decir, todos estos discursos y modelos de investigación se instalan, que es algo bastante nuevo en Paraguay. Las universidades prácticamente están ausentes de esto, son centros de investigación, se hace más un marco de consultoría. Esto afecta incluso a centros de investigación como el CEPE, donde desmembra bastante en ese sentido. Muchos de estos investigadores pasan a trabajar en consultorías, ¿verdad? Pero se empieza a generar estos espacios de investigación en ese periodo, como digo, muy ligado a la reforma de los 90, ¿verdad? Se crea un consejo asesor de la reforma que es muy interesante por los integrantes, integran intelectuales, educadores, ¿verdad? Se empiezan a abrir más universidades, que es una tendencia que se da mucho más fuerte después, y empiezan a generarse investigaciones que habría que discutir bastante, la orientación, el contenido, pero que en cierto modo abre un espacio. Voy a ir pasando, pues me imagino, simplemente puse ahí algunos ejemplos de estudio. Creo esta etapa puse, por ejemplo, este análisis del sistema educativo de Paraguay fue parte de un acuerdo del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos con el Instituto de Harvard en ese momento y marcó mucho la tendencia de lo que fueron los programas de la reforma de los 90 en Paraguay, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya entrando en etapas posteriores, es decir, Paraguay, a diferencia, creo yo, que de la mayoría de los países, si bien ha existido un movimiento crítico a la reforma de los 90, las posibilidades reales de instalar una política educativa con características diferentes fueron muy limitadas. Es decir, Paraguay tuvo un periodo de alternancia política muy breve, ¿verdad? Que fue entre el 2008 y el 2012, que fue el periodo del presidente Lugo, que llega al poder con una visión más progresista y mucho más en sintonía con lo que estaba pasando en la región, pero con una alianza con partidos conservadores como el Partido Liberal y en un contexto donde todavía toda la base política y económica del país, muy ligada a los sectores de poder del Partido Colorado, que es el partido dominante, estaban siempre presentes. De hecho, Lugo no pudo completar su periodo de gobierno, ¿verdad? Hubo un golpe parlamentario en el 2012, ahí termina eso, y también los intentos de dar como una nueva visión, un nuevo discurso a la reforma educativa fueron muy limitados. Es decir, si bien se hablaba de una crítica a la reforma, se hablaba de algunas políticas diferentes en algunos aspectos, por ejemplo, en términos se hablaba de derecho a la educación, de políticas más universales en ciertos aspectos. Sin embargo, se puede decir que no había un cambio muy profundo en ese periodo, ¿verdad?
y a partir del 2012 se empieza a desarrollar nuevamente, llega nuevamente al poder en el 2014, retoma el poder, se puede decir, el Partido Colorado, que con un discurso incluso inicialmente más tecnocrático, pero que va camino cada vez más hacia un discurso de extrema derecha, ¿verdad? De extrema derecha muy ligado también a lo que estamos viendo en todos los países de la región. Entonces, dentro de ese discurso, si bien ha habido algunos procesos que se han generado en términos de investigación educativa, también estuvieron muy restringidos. Yo señalo algunas cosas, ¿verdad? Ya estoy terminando. Sí, voy a ir cerrando. Durante ese periodo, digamos que se empieza a desarrollar en Paraguay el tema del CONACYT, parecido también a la mayoría de los países, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT de Paraguay. Hay un programa muy amplio de becas a estudiantes para hacer maestrías y doctorados en el exterior. La mayoría viaja, bueno, muchos a España, muchos a Estados Unidos, ¿verdad? Algunos a la Argentina, a la UBA, pero en general, bueno, se da este proceso y también se dan fondos de investigación a través de CONACYT y se empieza a desarrollar un sistema de apoyo a investigadores. Pero eso se da dentro de un contexto que diríamos está muy marcado por una corriente así muy competitiva, individualista, de muy poca atención a las ciencias sociales y donde lo que interesa, por ejemplo, en el campo educativo tiene mucho que ver con tecnología en la educación, evaluación educativa y donde se da muy poco espacio para el análisis más crítico de la educación. Simplemente para terminar, paso bueno, aparecen revistas, eso es nuevo para Paraguay, revistas de educación, la revista Paraguaya Educación, pasan más. Algunas temáticas que interesantes, como se decía en la apertura, se empiezan a hablar de temas y a posicionar ciertos temas a pesar de ese contexto difícil, pero se empiezan a hablar de desigualdad, se empieza a hablar de la diversidad y una serie de temas que empiezan a emerger muy ligados a los procesos de investigación. Siguiente. Esto son como limitaciones, algunas que señalo, esto es trabajo aislado, escasa difusión, poco uso de los propios espacios académicos, poca referencia de estudio, poca memoria, no se dan procesos de organización, falta de espacio de discusión, uso parcial y superficial, un poco esa es la característica de que rodea. Y ligado a eso termino señalando algunos desafíos, ¿verdad? Que en la siguiente, por favor. Bueno, empiezan también a aparecer nuevos abordajes, pero sobre todo esto, un desafío que tiene que ver con mayor participación de universidades en programas de posgrado. Paraguay creció muchísimo, es decir, hubo un boom de universidades de todo tipo. Es decir, hay que decir que hay universidades que son las que podemos definir como universidades garage, ¿verdad? Pero también se dan fenómenos interesantes como creación de universidades públicas en diferentes partes, porque todo estaba muy centralizado en Asunción. Y eso es interesante, ¿verdad? Que aparezcan en diferentes partes del país, que es un espacio que hay que ir desarrollando, ¿verdad? En términos de investigación. Crear actividad en redes, investigadoras, participación en redes internacionales, por eso para nosotros es tan importante ALIE, ¿verdad? Y crear también centros que de alguna forma reúnan la información que se va generando, que es totalmente aislada, dispersa, y parecería que hay mucha investigación, mucha publicación, pero a la hora de la verdad esos aspectos están muy segmentados, disgregados, ¿verdad? Y en la práctica es muy poco lo que se utiliza en términos de alimentar una discusión, un análisis, una crítica del sector educativo. Bueno, quedo por acá. Por falta de tiempo, agradezco muchísimo por el espacio. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradezco la invitación para participar en esta mesa. Agradezco a todos los organizadores de este precongreso. Y bueno, lo que voy a compartir con todos y todas es algunas reflexiones que desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE,
hemos realizado a partir de las investigaciones que se han realizado durante 4 décadas, que son los estados del conocimiento, que nos han posicionado como referente en este sentido México, ¿no? En México y en otros países de América Latina, y ahora en Europa, porque ahora estamos colaborando en un proyecto que vamos a coordinar desde el Consejo, que es el estado de conocimiento en otros países en Europa. Bueno, pues lo que voy a mencionar son algunos problemas que se pueden considerar a partir de la situación social y educativa que vivimos en la actualidad. Esto en el sentido de que toda la producción de la investigación educativa pues implica un compromiso con el ser humano, pero también un compromiso con la mejora de sus entornos, y por esto la producción investigativa y lo que hacemos en la investigación pues deberá estar dirigido a superar la inequidad social en cierta manera, empoderar y comprometer de alguna forma no solamente los seres humanos entre los investigadores y demás, sino también a las instancias e instituciones para mejorar los sistemas educativos. Esto implica, por supuesto, que la mirada y el proceso de investigación de los investigadores educativos tengamos un papel más activo y que dejemos de lado la pasividad que nos convierte, en cierta forma, en aliados de la inequidad. Y en ese sentido, nos lleva a plantear que la investigación educativa pues es una responsabilidad para todos. Es en este preámbulo en donde siento la reflexión, puedo sentar las reflexiones que voy a presentar. Para dar respuesta a la invitación que me realizó esta organización, me planteo algunas preguntas. Una primera pregunta responde a cuál es la situación actual que tenemos, educativa, que tenemos en México, y qué papel ha jugado la investigación educativa en este sentido. ¿Qué debemos investigar o qué se podría investigar? ¿Cuáles son los retos que tendremos desde la investigación educativa para dar respuesta a esa situación actual en el ámbito que vivimos en la actualidad? ¿Y qué podemos hacer juntos desde lo que tenemos en común que nos hermana como responsables de los procesos educativos? Y con eso cierro. Respecto a los principales problemas educativos presentes en la actualidad, podríamos identificar los distintos factores que afectan la posibilidad de acceder y permanecer a un sistema educativo. Todos estos puntos se pueden englobar en una categoría que podríamos llamarle como barreras para la equidad y la inclusión educativa. Y en esta categoría están presentes algunos factores como la exclusión y la vulnerabilidad que siguen visibles en la educación y que han estado por los siglos de los siglos y esperemos que no continúe, ¿no? Esta visibilidad de esta situación de exclusión y vulnerabilidad. Bueno, pues esta categoría que planteo desde el análisis que realicé de las investigaciones nos permite agrupar los problemas tales como problemas socioeconómicos, de género, discapacidad, migración, cobertura, que están presentes en los distintos niveles educativos. Voy a hacer referencia a alguna situación muy general respecto a los niveles educativos. Históricamente, el acceso y la cobertura educativa en nuestro país, en México, ha presentado desafíos de manera estructural. Y estos desafíos evidencian que persiste inequidad en el sistema educativo nacional. Un análisis de los problemas identificados nos revela que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, existen significativas brechas en la universalización del derecho de la educación y especialmente en niveles críticos y para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en la educación básica en nuestro país considera el nivel de preescolar, primaria y secundaria, estos 3 niveles en la educación básica. La problemática es palpable desde los niveles iniciales, debido a que a pesar de que la investigación educativa es clara en identificar su carácter crucial para el desarrollo posterior de las personas, únicamente se atiende en las instituciones a un porcentaje mínimo de la demanda potencial, que es equivalente al 8%. Esto debido a la poca inversión que se ha destinado para la educación y algunos de los datos que tenemos son los siguientes.
En primer grado de preescolar, por ejemplo, dirigido a niñas y niños de 3 años, continúa siendo el eslabón más débil de este nivel, reflejando tanto la limitada disponibilidad de espacios como la baja priorización de este grado en las políticas de expansión educativa. En cuanto a la educación primaria, la exclusión persiste para grupos poblacionales específicos como las niñas y los niños jornaleros, agrícolas, migrantes, así como la infancia con discapacidad, y es por ello que se puede decir que persiste una profunda exclusión estructural. ¿A qué me refiero con esta profunda exclusión estructural? Me refiero a un tipo de marginalización que es sistemática y persistente, que no es casual, pero tampoco es circunstancial, sino que está arraigada a las estructuras sociales, a estructuras económicas, políticas e institucionales de una sociedad. Exclusiones que no son fortuitas, sino que responden a patrones históricos, pero también a patrones sistémicos, tal como lo plantea Silvia Smelkers, una investigadora de nuestro país. Respecto a la educación secundaria, se puede decir que aún no se alcanza esa tan deseada universalización o universalidad en su matrícula y en su eficiencia terminal, ya que esta eficiencia no es la que se ha aspirado, ¿no? Y esto nos impacta negativamente en la trayectoria educativa de los estudiantes y sus expectativas en el ámbito escolar y también en el ámbito laboral. En este mismo sentido, en la educación media superior, que es otro de los niveles, ya no básica, sino media superior, se puede decir que esta no es menos preocupante, ya que el incremento anual de la cobertura encaminado a lograr esa tan deseada universalización en la educación media superior se ha detenido desde el 2019, dejando fuera a más del 20% del total de los jóvenes en edad de estudiar este nivel educativo. Esta paralización en la expansión de la matrícula, que por cierto es la primera que se da en 100 años, se agrava por factores tanto como el abandono, la baja eficiencia terminal y la persistencia en la reprobación. Y de esta manera, entonces, podríamos decir que son elementos que han evitado o han limitado esa universalización que mencionaba, ¿no? Y esto nos conduce, por supuesto, nos apoya, nos lleva casi de la mano a que la educación media superior y por consiguiente esa incidencia o la formación de la educación media superior, pues se vea mermada en oportunidades laborales y mejor remuneradas. En cuanto a la educación superior, se puede decir que en los últimos años esta obligatoriedad y gratuidad en torno a la austeridad complican la expansión masiva del acceso y la garantía de calidad, demandando un incremento presupuestal masivo y sostenido junto con una capacidad de gestión y coordinación sin precedentes. En ese sentido, la ley para la coordinación de la educación superior emanada o establecida en 1978 ha sido superada, y la ausencia de un organismo robusto para la coordinación y planeación limita la capacidad de ese sistema de educación superior. Ahora, la pregunta es, esta es la situación actual, pero ¿cuáles son los hallazgos de la investigación educativa respecto a esta educación actual? Estos hallazgos los voy a sintetizar en 5 ejes. Primero, la investigación educativa en nuestro país ha dejado descubierto que más allá de los niveles educativos específicos, la desigualdad, en general, es un problema transversal que afecta el acceso y cobertura de la educación como un sector primordial para el desarrollo del país. En cuanto a otras modalidades educativas, un problema persistente que aparece y es reflejado, y eso no está publicado por los diferentes sistemas educativos ni con los números, sino a partir de los hallazgos de la investigación educativa, es la falta de documentación oficial para hijos migrantes retornados, lo cual limita, por supuesto, un acceso a la educación. Para los migrantes en general, las principales barreras son la dificultad para acceder a un sistema educativo, la discriminación y la falta de continuidad escolar, debido, por supuesto, a esa movilidad que se da de manera continua. En tercer momento, los factores socioeconómicos
como la pobreza y la desigualdad, especialmente en los estados ubicados en regiones marginadas de nuestro país, obstaculizan la permanencia escolar. Otro elemento que puede ser un obstáculo es la desigualdad de género y que puede verse reflejada en la deserción escolar de las jóvenes embarazadas, mientras que la discriminación estructural a la cual me refería hace un momento afecta a personas especialmente con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Otro hallazgo de la investigación es que la situación que actualmente viven los jornaleros agrícolas es un claro ejemplo de cómo la movilidad constante y de sus familias afecta la continuidad educativa. Y esto provoca altas tasas de rezago educativo y de abandono escolar. Quinto hallazgo de la investigación educativa es que con todos estos problemas a los cuales estoy haciendo referencia, los desafíos de acceso y cobertura del sistema educativo mexicano pues son multifacéticos e intrínsecamente ligados a la inequidad estructural. Esto abarca desde la insuficiente inversión y cobertura en los niveles iniciales, pero también el estancamiento de la universalización en la educación media superior y la educación superior, como lo mencionaba. En este sentido, entonces, la investigación educativa podría aportar para abordar estos problemas de manera efectiva, ya que se requiere de un enfoque integral que reconozca y que actúe sobre las profundas raíces de desigualdad que permean el sistema educativo. ¿Hacia dónde deberíamos de dirigir la investigación educativa? Hacia una investigación contextualizada, situada en tiempo y espacio. En consideración entonces con este planteamiento inicial, paso a dar respuesta a otro cuestionamiento que me realizo. Entonces, ¿cómo entiendo la investigación educativa y hacia dónde debería de dirigirse o a qué tendríamos que investigar con esta situación? Bueno, pues de acuerdo al análisis de los desafíos educativos en México, un imperativo a abordar que está presente en la investigación educativa, pues son los problemas de calidad y aprendizajes que interconectados de alguna forma con las brechas de acceso que mencioné anteriormente, presentan particularidades que tienen una influencia directa en el desarrollo integral de los estudiantes. Pensemos en una investigación contextualizada, situada, ubicada específicamente. Y cuando me menciono contextualizada, también me refiero a dirigida a sujetos y con sujetos. En primer lugar, puedo mencionar entonces que la importancia que tienen los procesos cognitivos y socioafectivos, ya que estos dos puntos son muy importantes, más pensadas en los sujetos, porque en esta situación de los sujetos, de los seres humanos, si no atendemos esa situación personal, esa situación en contexto, en tiempo y espacio, pues entonces vamos a estar haciendo investigación periférica o desde afuera. Y no vamos a poder tener una incidencia hablando de la investigación educativa y, por supuesto, retomando el primer punto que mencionaba al inicio de cómo entendemos o cómo entiendo la investigación educativa. Otro punto importante es que se identifica un uso limitado de estrategias de intervención y que centramos o nos dirigimos principalmente a un enriquecimiento curricular y utilizamos escasamente otros recursos como la ubicación adelantada o la aceleración. Existe un desconocimiento de la trayectoria educativa de los estudiantes con aptitudes intelectuales sobresalientes, especialmente su desempeño con instituciones de educación superior y en el campo laboral. Todavía en educación básica es más atendido este punto, pero conforme van avanzando los niveles educativos, la educación se vuelve menos personalizada, o sea, más temática, más de conocimiento, más lejana y menos pensada en los sujetos, ¿no? Un problema fundamental que se ha identificado, también importante, es la evaluación de los procesos formativos, ya que rara vez las sistematizaciones de las intervenciones de la evaluación logran dar cuenta de los resultados profundos de los aprendizajes o de las modificaciones de conductas.
Y esta problemática pues se origina por la escasez de desarrollos teóricos, pero también metodológicos y operacionales que podemos identificar, ¿no? Respecto al multiculturalismo, la interculturalidad y educación, es evidente cómo los procesos migratorios urbanos, rurales, urbanos, han provocado que de manera progresiva se urbanice la educación intercultural. Se va pensando en una homogeneidad y no en la heterogeneidad. Queremos que todos aprendamos igual y vivamos igual, ¿no? Por eso este multiculturalismo y esta interculturalidad pasa a un segundo término. Lo que tradicionalmente se había desarrollado como un subsistema de escuelas bilingües, escuelas indígenas, en territorios de comunidades rurales, ha tratado de adaptarse a realidades de donde está la mayoría, realidades demográficas del país. La educación intercultural bilingüe está comenzando a escalar, aunque de manera parcial y de manera precaria, hacia otros niveles educativos, ¿verdad? No lo ideal, pero sí se está transitando de alguna forma. Pero respecto a la educación ambiental, para la sustentabilidad, se puede decir que se mantiene una tensión entre educación ambiental y la educación. Se ven como dos entes totalmente separados y no se ha podido conjuntar esas dos áreas o esos dos espacios, ¿no? Pensando en que ambos pueden aportar para un desarrollo sostenible, en la cual existen críticas importantes hacia esta última por su alineamiento al paradigma urbano, agrario, industrial y un enfoque reduccionista, ¿no? En cuanto al uso de las tecnologías de la información, las TICs, se identifica que la educación básica, los docentes que utilizan las TIC han desarrollado saberes digitales adecuados. Sin embargo, para los estudiantes, las condiciones de infraestructura en las escuelas no han mejorado. Y el acceso al Internet y equipos de cómputo son sumamente limitados en escuelas rurales y también en escuelas urbanas, ¿no? En cuanto a las políticas educativas, acceso a las TICs, inclusión, equidad y convivencia en entornos digitales, el impacto de la política educativa en materia de las TICs ha sido menor. Entonces, ahí están algunos de los temas que son necesarios en este momento, además que podríamos pensar en temas globales para atender la situación educativa, bueno, intentar que a través de la investigación educativa podamos aportar a esas mejoras, ¿no? En educación media superior se advierte que los estudiantes experimentan procesos de socialización en el ciberespacio que no siempre son positivos y que ese ciberespacio no hemos sabido cómo convivir o cómo acercarlo a los procesos educativos en la escuela, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían entonces los retos para la investigación educativa en la actualidad? ¿Cuáles serían esos? Bueno, hablando específicamente de México, en México se podríamos identificar ciertos retos significativos que limitan su pertinencia, que limitan la difusión y la capacidad para incidir en la toma de decisiones y en la mejora de la práctica educativa. Esto en coincidencia con lo que a partir de la parte inicial mencionaba, ¿no? Un primer aspecto crítico es la centralización geográfica e institucional de la investigación. La investigación se realiza no en todos los espacios, ni en todas las instancias, ni tampoco se investiga lo que se necesita o lo que realmente a veces quisiéramos los investigadores investigar. Porque también las políticas y la estructura nos lleva a investigar también prioridades que ya están establecidas. Existen problemas estructurales como en la comunicación y en la difusión del conocimiento. ¿Por qué? Porque quisiéramos realizar investigación que tenga una incidencia y a veces las evaluaciones institucionales, o por qué no decirlo desde los consejos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos exigen que las publicaciones sean en ciertos espacios que quién sabe quién los lee. Pero las personas que están o que participaron en la investigación y que pues son los primeros beneficiarios, no los leen. Entonces, a eso me refiero, que hay un problema estructural en la comunicación y en la difusión del conocimiento, ¿no? Y esto se debe también
a la baja calidad de algunas de las publicaciones, y ahora en la política que estamos viviendo de la publicación, de tener 20, 30 publicaciones al año, que eso está, pues no podemos decir ya en China porque los chinos sí lo logran, más bien en nosotros en América Latina, ¿verdad? Claro, muy desarrollada. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Pero luego estamos en situaciones en diferentes niveles, las universidades, las escuelas normales, los institutos pedagógicos, estamos en diferentes niveles. Bueno, existen también problemas estructurales porque debido a la condición laboral y operaciones diversas, porque no siempre los profesores tenemos ese estímulo o descarga de tiempo para realizar investigación y para realizar las publicaciones solicitadas, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir entonces, ya para ir cerrando, de la investigación educativa en México? Que esta investigación enfrenta una constelación de problemas que van desde la concentración geográfica y la precariedad de recursos hasta las deficiencias metodológicas y de desvinculación con las necesidades políticas y sociales. Por esto es tan importante abordar estos desafíos para poder cumplir con lo más deseado en la investigación educativa, que es la generación de conocimiento que esté en dirección a la mejora del sistema educativo nacional. Y bueno, con esto entonces, ¿cuáles serían esas consideraciones, acciones y propuestas para la agenda de la política educativa? Para dar respuesta a la temática de la mesa. Planteo 8. Una, que es replantear la distribución de los recursos del sistema, y para esto se requiere planear en clave de equidad. ¿Qué significa planear en clave de equidad? Modificar los criterios con los que se asignan los recursos humanos, económicos y materiales. Esto no significa dar más a quien más necesita, sino también diseñar programas y estrategias diferenciadas para contextos específicos. 2. Resulta indispensable que las políticas públicas dirijan más y mejores recursos a las comunidades históricamente marginadas, fortaleciendo la infraestructura escolar, dotando de materiales adecuados y asegurando la presencia de docentes capacitados y comprometidos, pero por supuesto también de investigadores con estas cualidades. Considerar que la equidad no puede entenderse únicamente como una cuestión de acceso, sino como una garantía de condiciones reales de permanencia, de aprendizaje y movilidad social. Resulta ideal la democratización de la agenda educativa, ya que es una vía clave para alcanzar la equidad. Esto significa abrir más espacios de participación a todos los actores educativos, a las familias, a estudiantes, a docentes y comunidades, y construir una agenda legislativa, pero que sea más cercana a las realidades escolares, a las realidades educativas y no realidades políticas. 5. Proponer reformas curriculares que empoderen a los estudiantes, fomenten el compromiso con el aprendizaje y logren contribuir a cerrar las brechas existentes entre distintos sectores de la población. 6. Considerar que para lograr una digitalización educativa y que a la vez contribuya a la inclusión, es necesario no solo ampliar la infraestructura, sino también formar a estudiantes, docentes y autoridades en el uso de las TICs. 7. Finalmente, desde esta perspectiva estructural, es indispensable fortalecer la conexión entre educación, empleo y como una vía para lograr esa tan deseada movilidad social, que se nos ha vendido por los siglos, ¿no? Desde los años, puedo decir en México, desde la Revolución Mexicana, desde 1910. Y la 8, que las políticas educativas deben incorporar diagnósticos territoriales y sectoriales, así como promover transiciones más justas entre el ámbito escolar y entre el mundo de trabajo. Cierro con la última pregunta que me planteé. ¿Qué podemos hacer
juntos desde lo que tenemos en común que nos hermana como responsables de los procesos educativos. Bueno, pues yo les voy a hablar desde el COMIE, desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. El Consejo, el COMIE, es una organización académica nacional que agrupa a investigadores e investigadoras, instituciones y centros dedicados al estudio sistemático de los fenómenos educativos en México. Actualmente está conformado aproximadamente como 800 socios de todo el país. Fue fundado en 1993, aunque sus antecedentes lo remontan desde los años 80, en los primeros congresos nacionales de investigación educativa. La misión principal de nuestro consejo es impulsar, actuar y difundir la investigación educativa en México con criterios de calidad, pertinencia e impacto social. El COMIE ha fungido desde 1980 hasta la fecha como un referente académico y científico para el análisis crítico de las políticas, prácticas y teorías educativas en nuestro país. Las funciones claves de nuestro consejo pues son fomentar la investigación educativa de alta calidad en México, organizar un Congreso Nacional de Investigación Educativa que se ha celebrado durante cada 2 años, donde se presentan los avances más relevantes en este campo, y llevamos en el 18º y se ha realizado cada 2 años, en un estado diferente de la República y en una institución como sede distinta, ¿no? Otra función es publicar libros, documentos, diagnósticos y boletines que sistematizan el conocimiento educativo y que ustedes pueden consultar porque tiene libre acceso en la web. Influir en la toma de decisiones relacionadas con la política educativa mediante posturas, pronunciamientos y recomendaciones fundamentales en evidencia científica, y tenemos una comunicación directa con, usted le llama al ministerio, nosotros le llamamos Secretaría de Educación, en los diferentes niveles educativos del país, y construir redes entre investigadores y comunidades académicas nacionales e internacionales. También promover el desarrollo de nuevas generaciones de investigadores, ofreciendo espacios de formación y divulgación científica. Todas estas funciones me llevarían a decir que el COMIE busca fortalecer el papel de la investigación como una herramienta para comprometer, pero también para transformar y mejorar la educación en nuestro país. Entonces, aunque el COMIE ha logrado una vasta producción académica, como les mencionaba, el estado del conocimiento que realizamos cada década, y llevamos cuatro publicaciones y que ustedes pueden identificar en esa página, y de los que estamos aquí, de investigadores, también somos autores de esas publicaciones, pues nos hemos dado cuenta que existe un gran vacío en torno a los estudios que evalúen cómo y en qué medida las investigaciones han influido directamente en la formulación de las evaluaciones de las políticas públicas y educativas en nuestro país. Y ese es un reto. A pesar del papel que hemos tenido como consejo, como un órgano aglutinador del conocimiento educativo, no se ha documentado suficientemente estas propuestas y que no han sido tomadas en cuenta desde al interior, pero que muchos tomadores de decisiones tampoco lo han hecho. Entonces nos hace falta un acercamiento con mayor calor, con mayor emoción con estos tomadores de decisiones para poder incidir en esos grandes cambios que quisiéramos, cambios tangibles en las agendas gubernamentales, y pues esta es una tarea que queda o que quedaría marcada para una agenda de investigación, donde invitamos a todos ustedes a formar parte de esta agenda. Muchas gracias. Passamos para as contribuições da professora Miriam. Bom dia a todas as pessoas, boas-vindas. Começamos nosso pré-congresso com uma movimentação intensa aqui, todo mundo aí se acomodando.
Quero agradecer muitíssimo pelo convite para estar neste painel. Negócio chique, né, gente? Imagina, né? Um painel primeiro aqui do pré-congresso. Então, Fer, muito obrigada aí pelo convite, toda a comissão, meninas, muito obrigada pelo trabalho. Quando eu estive aqui, em novembro, no lançamento, a gente falava muito da importância deste pré-congresso, não só para que a gente mobilizasse pessoas, né, para conhecer a Ali, para se juntar a nós neste movimento, mas também para a gente ir efetivamente começar um movimento importante desta articulação latino-americana e caribenha. Estar nessa mesa, colegas, é esse movimento. Estar com vocês é esse movimento. Então, por isso mesmo, em nome da nossa associação, da Ali e também da associação que eu represento nesse lugar, né? Porque além de ser a Miriam, eu sou a Amped, nesse lugar, as nossas boas-vindas, né? Enquanto Amped, a gente tem feito aí um movimento importante, a Fernanda já apresentava aí, não só com a Ali, qual era, né? E muitas outras gestões que me sucederam fizeram um movimento importante, né? Então, nossa associação, a Associação Nacional de Pós-Graduação e de Pesquisa em Educação, a AMPED, tem hoje 47 anos, né? E comemorando os 45 lá em Manaus, e agora nesse movimento de completar quase 50 anos, quase meio século, estamos chegando por lá. A gente tem feito um papel muito importante na disputa da agenda e das políticas para pós-graduação e para pesquisa no Brasil. Inicialmente, nossa associação surgiu da iniciativa de 16 programas de pós-graduação no país, lá em 1978, né? E hoje nós somos uma associação com cerca de 5.000 associados entre sócios institucionais. Eu queria contar para vocês que a gente era 5.000 sócios individuais, mas ainda não, estamos pertinho de chegar, né? Disputa que a gente vem fazendo já desde gestões anteriores, está aqui nossa queridíssima Giovana, mas nós estamos aqui com Nilda Alves. Não sei se está na sala, se saiu. Lá, nossa presidenta, Nilda Alves. Uma lutadora com a nossa associação, e hoje à tarde falaremos de Nilda Alves, falaremos com Nilda Alves a partir das 19, né? Programação de hoje. Então, bora lá. Bom, pensar a agenda e os desafios que nós temos para a pós-graduação e para a pesquisa, aqui eu acho que a gente precisa destacar que no Brasil a pós-graduação ela é esse locus privilegiado e quase exclusivo da pesquisa e da investigação. Eu digo quase, porque, óbvio, nós temos outros institutos, mas em termos quantitativos, onde se dá a pesquisa em educação no Brasil? Na pós-graduação. Hoje, acompanhando os dados aí publicados pela nossa área, no começo deste ano de 2025, nós tínhamos, no ano passado, 192 programas de pós-graduação em educação neste país. Nós fizemos uma evolução muito significativa de 2007 até 2024. Nós tínhamos 78 programas e nesse período a gente saltou para 192 programas. É um crescimento importante e é um crescimento que, no caso brasileiro, a gente conversava um pouquinho ontem, né? Nesse país tão continental, conversava com Orlando um pouco disso ontem, é um crescimento que também é um crescimento interiorizado. E é um crescimento com destaque importante para regiões em que
a pós-graduação tinha uma representatividade ainda muito pequena. Estou vendo aqui meu colega Léo Peixoto, que é lá do norte, não sei se tem mais alguém do norte aqui. Muito bem, gente do norte do país. O norte teve, de 2007 até 2024, um crescimento de 400% da pós-graduação. Isso não é qualquer coisa, Pensando a questão das desigualdades, pensando essa relação, especialmente no nosso campo, entre as regiões do Brasil, isso é fundamental. Nordeste também cresceu muito, Nós saltamos 263% entre esse período. Cresce, interioriza a pós-graduação no Brasil. Óbvio, gente, que é a graduação e é a pós-graduação chegando mais perto nesse país tão diverso e tão amplo. O que isso indica também do ponto de vista do pertencimento da pós-graduação no Brasil? 59% da pós-graduação em educação no Brasil é pública federal. E junto a gente tem aí também uma composição com mais 22% das instituições estaduais. Estou aqui com fazer marketing, Estou aqui com o povo da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, da minha terra, tá, gente? Que está nesse movimento de expansão e de interiorização, Da UDESC, da UNEB, agora e várias estaduais brasileiras aqui presentes. Muito bem, mas aí eu vou falar da minha terra, amiga. Depois eu deixo você falar da UDESC e da UNEB. UNEB e o ERJ. Tem o ERJ por aí? Não fiquem com ciúme, gente. Eu tô falando, a UEA presente aqui também, Então, vocês viram? Viram que o negócio é meio complicado, Mas não é. É um movimento super importante. E aí, a gente falava desse movimento que cresce a pós-graduação, que expande a pós-graduação neste país, no Brasil, interioriza. E também, uma outra possibilidade é que também esse campo ele se diversifica de abordagens, de temas, de interlocuções as mais diversas no campo metodológico e teórico. Então, por exemplo, o tema das mulheres, o tema de gênero, o tema indígena, quando a gente faz a nuvem de palavra, esses temas aparecem. A questão da violência, são temas que vão ganhando outras abordagens, outras leituras e outras investigações. Então, se a gente olhar um pouco aí pela possibilidade do campo, nós vamos entender. E é também uma pós-graduação que tem gerado uma produção científica muito expressiva, significativa, Então, a nossa área tem publicado em diferentes canais, mas a publicação, também uma das exigências da pós-graduação, nas revistas acadêmicas e científicas. O que põe para nós também o desafio, não sei, provavelmente tenho vários e várias colegas aqui do Brasil que são editores ou coeditores das revistas científicas. Nós sabemos o desafio que é hoje no Brasil fazer a editoria e, óbvio, esses canais de produção científica. Mas só para dar uma ideia, a gente tem aí uma publicação muito expressiva, então, no campo da educação. Com certeza. Outros produtos artísticos e culturais que, neste momento, inclusive, nós temos tentado, como nós podemos, do ponto de vista da pós-graduação, validar, reconhecer, valorizar e considerar no campo de produção da ciência, do conhecimento e da pesquisa em educação. Então, bem lembrado, professora Nilda, pela ajuda aí. Por outro lado, a gente vai observando que essas pesquisas,
elas têm disputado também os canais de produção, de elaboração da política educativa, seja a política educativa para a educação básica, seja para a educação superior, né? Nós estamos agora, neste momento no Brasil, estamos numa situação política bastante movimentada. O que lhes parece essa palavra? Eu acho que bastante movimentada, mas, Fer, Miriam, só lamento nossa condição política nesse momento, mesmo que movimentada, inúmeras vezes melhor do que a que vocês enfrentam com o governo da Argentina. Então, a gente está feliz, está feliz. Nós estamos felizes, né? A gente sabe que 2026 está chegando, que põe para nós um imenso desafio. Não vou poder tratar disso, mas eu acho que esse é um outro tema. Mas nós estamos com um momento bastante movimentado e com várias políticas sendo lançadas pelo governo federal. E aí a gente tem um desafio de que estas pesquisas, de este campo tão fértil, possa ajudar a gente na elaboração e implementação das políticas. Aqui nós temos uma disputa pensando a realidade deste país organizado da forma como nós temos. Porque, por exemplo, o campo da alfabetização, só para citar uma aqui, uma série de pesquisas. Como que a gente implementa as políticas de alfabetização nos nossos municípios? Então, tem toda uma disputa no campo dos municípios, do chão do território, mas também com os governos estaduais. E nós sabemos muito bem como isso vai dificultando que as nossas pesquisas efetivamente possam contribuir com os rumos e o caminho da política educacional. No campo da interiorização, e esse é um desafio muito grande, nós temos assimetrias muito grandes no Brasil. E, consequentemente, a gente tem desafios quando a gente interioriza, quando a gente chega no interior do país. Temos desafio no campo do financiamento, então, financiamento para os programas, financiamento para estudantes e professores, infraestrutura, acesso ao conjunto necessário para o desenvolvimento das pesquisas. Então, isso ainda é um desafio. Um outro desafio se a gente tem esse crescimento tão significativo pelo interior, é preciso também pensar como que a pós-graduação em educação, ela desenvolve dentro do território, dentro dos municípios pelo interior do país, essa interlocução, não só com a política educativa, mas também com os sistemas como um todo. Esse é um grande desafio para todos nós. Então, como é que a gente, pelo interior, vai pensando sobre isso? Sabendo que essa é uma questão bastante complexa, eu acho que a gente tem questões importantes a pensar. E aí eu vou tentar encaminhar para a gente não avançar no tempo, que agorinha me avisam, né? Primeira questão, a disputa sobre o projeto de educação. Essa é uma disputa que a pós-graduação em educação o tempo inteiro está involucrada, como diz nossos colegas por aqui. Está envolvida, está conectada. Por quê? A educação, a melhor educação do Brasil é das escolas militarizadas, das escolas cívico-militar? Esse é um projeto que está na disputa no Brasil hoje. Em vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, há uma disputa. Eu estou dizendo, esse é um exemplo, mas tem outros que a gente precisa pensar que esse lugar da educação é um lugar de disputa constante por projeto, por financiamento, por gestão das redes e das escolas. Então, aqui tem uma questão importante. E como é que a pós-graduação e como é que a pesquisa em educação tem contribuído, tem dialogado, tem problematizado esses projetos de educação? Esse é um desafio imenso para nós. A gente tem feito isso, gente. A gente faz isso cotidianamente.
Mas sair do lugar da pós para ir lá disputar, aqui tem uma outra etapa para a gente fazer, né? Juntos e juntas aqui. Uma outra questão são as abrangências dos nossos estudos, né? A nossa comunidade, os olhares, as pesquisas, a comunicação, gente. Olha a importância da comunicação hoje, né? A comunicação por meio só dos artigos, com certeza, em tempos das redes sociais, em tempo de inteligência artificial, né? Porque é outro tema. Então, precisamos pensar essa questão aí, dessa disputa do campo educacional também no campo da comunicação. E, consequentemente, como é que a gente pode, enquanto país, e na pós-graduação, pensar a nossa contribuição para assegurar o direito à educação a todas as pessoas. E aí, Marta, você traz os desafios da realidade mexicana. No Brasil, com certeza, temos muitos desafios para o atendimento a estudantes indígenas, quilombolas, aos estudantes nas grandes cidades que estão nas comunidades, aos estudantes do campo. São ainda desafios que nós precisamos pensar do ponto de vista da garantia do direito à educação à população trans, do direito à educação aos que não tiveram educação na idade certa, a população jovem e adulta brasileira que não foi à escola, que não teve possibilidades, né, de fazer. E aí, no campo da reconstrução da agenda, a gente está num governo de união e reconstrução. A gente ainda está na... Gente, que negócio, né? Destruir é tão fácil, né? Rapidinho, bota tudo no chão. Agora, reconstruir. Nós estamos aí desde 2023, né? 2023, e a gente tem muitas dificuldades. Mas no campo da pós-graduação e da pesquisa, a gente tem aí o desafio da retomada do financiamento para as ciências humanas e para a educação. Aí a gente tem disputa entre as áreas. Não sei se os outros países têm, mas entre nós, menina, é difícil. Brigar pelo financiamento do campo das humanidades e da educação é uma disputa imensa, né? E a gente ainda briga para fora da nossa área, das humanidades, mas também temos disputa entre nós. A questão do planejamento da pós-graduação, nós estamos no Brasil com o Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi agora publicado mês passado. Então, como é que a gente vai fazer a pós-graduação nos próximos anos, né? Mas nós também temos a disputa sobre o planejamento da educação como um todo, porque o Congresso brasileiro está agora, neste momento, se debruçando sobre um novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Então, aqui temos questões importantes a pensar. Uma outra discussão para a nossa agenda é a comunicação científica, como eu dizia agorinha. E o que a gente tem pensado do ponto de vista da publicação nas revistas e em outras linguagens, né? A discussão da ética em pesquisa em tempos de inteligência artificial, no Brasil, da Lei Geral de Proteção de Dados, de um sistema de ética na pesquisa que é muito do campo da saúde, desconsidera as especificidades das humanidades e da educação. Então, tem uma agenda de pesquisa aqui super importante. E eu diria, para ir terminando, que nós teríamos que colocar na nossa agenda aí a atuação das nossas sociedades, das nossas associações, como um todo, né? Então, se a gente precisa desses espaços de disputa, nossas sociedades e associações têm um papel fundamental, que é aqui o que a gente está pretendendo também com a LIE no âmbito latino-americano e caribenho. E eu penso que, do ponto de vista do nosso futuro conjunto, reforçar a nossa articulação sul-sul, né, é fundamental. Até porque o norte global tá difícil também, né? Vamos pensar. Europa, União Europeia, Estados Unidos. Tá difícil, né, gente? Então, vamos pensar como é que a gente reforça entre nós
aqui as nossas articulações, as nossas redes. Amei, Fer, a ideia da solidariedade. Acho que essa é uma coisa importantíssima, né? Porque essa solidariedade, ela tem que romper as exigências acadêmicas, e aí não estou falando de uma bobagem, estou falando dessa possibilidade humana do exercício, da nossa humanidade juntos e juntas, né? Fortalecer as nossas agências públicas de pesquisa, é fundamental que essas agências elas sejam fortalecidas, porque no desmonte, a gente viveu isso no Brasil, elas são as primeiras a serem colocadas no chão. Então, o paro é fundamental e fortalecer essas agências. É preciso, e aí nosso convite a todas as pessoas, consolidar a nossa ali, que a gente está aqui nesse esforço para colocar de pé, para fazer caminhar. Então, nosso convite para que a gente possa fortalecer e aí pensarmos juntas e juntos, estudos comparados, experiências que nós temos realizado nos nossos países, metodologias e abordagens teóricas, epistemológicas, então um pouco disso. E aí eu terminaria com a canção, não vou cantar porque assim não tenho agora não tenho a habilidade. A colega que estava aqui que lindeza! Que lindeza! Isso não é para qualquer um, não, gente. Presta atenção. Então, eu quero terminar com uma canção do Gonzaguinha, porque eu acho que ele dá o tom para nós nessa manhã de hoje, quando ele diz: vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Esse convite para nós nessa manhã, não só lá no Brasil, na pesquisa, na pós-graduação, na Amped, mas aqui, latino-americanamente falando. Olha que bonito ficou esse negócio. Aqui na Ali. Então, muitíssimo obrigada. Tenhamos um excelente pré-congresso. Isso, obrigada. Vamos para a última contribuição da mesa, mas não a menos importante, com o professor Daniel, palavras até no... Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y particularmente a la comisión, al consejo, a comisión directiva de ALIE por haberme convidado como anfitrión a participar de esta mesa vinculada o que trata de traer las agendas de investigación educativa, condiciones de producción de los distintos países o de algunos de los países. En Argentina, la discusión acerca de la agenda de investigación educativa es uno de los principales temas de agenda de la investigación educativa. Venimos conversando en cada oportunidad que tenemos de la necesidad de discutir la agenda de la investigación en educación. Creo que fue determinante o un punto de inflexión en esa convicción y en esa, yo diría ya casi obsesión, el informe de la red disciplinaria de educación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, del CONICET, una red conformada por los y las investigadoras en educación que conformaron una red, ¿no?, que comenzó a trabajar en puntualizar temas de agenda, a realizar algunos avances en el autoconocimiento del campo y también a plantear algunas cuestiones fundamentales, ¿no?, de la agenda. Lamentablemente, como voy a plantear después, esa agenda en ciernes de ese informe estuvo brutalmente interferida, ¿no?, por la irrupción de la extrema derecha en el gobierno en nuestro país, ¿no? En ese yo diría persistente, ¿no?, debate acerca de las agendas de investigación en educación, la semana pasada, en las jornadas de investigación en educación de la Universidad Nacional de Córdoba, la número 13, me parece importante remarcar que fue la 13ª jornada, ¿no?, lo que marca también no solamente una tradición, sino también una
una sana costumbre de reunirnos a discutir sobre y a tematizar y problematizar la investigación en la educación, participé en una mesa panel en donde conversábamos también sobre la agenda de la investigación en educación, pero, y esto me pareció muy saludable, de las perspectivas, ¿no? Posicionamientos de organizaciones colectivas que nos venimos ocupando y militando, ¿no? por la investigación educativa en Argentina, ¿no? Estuvo presente la Sociedad Argentina de Investigación Educativa, también la red disciplinaria, ¿no? de educación del CONICET, la red Estrado, ¿no? la red de estudios sobre el trabajo docente de alcance latinoamericano también, ¿no? Y la RICIDE, ¿no? Yo formé parte de esa mesa en nombre de la RICIDE, una nueva red, tiene casos año y medio, 2 años de existencia, la red de institutos y centros de investigación en educación de las universidades nacionales de Argentina, ¿no? Y en esa conversación que fue muy, muy intensa y muy interesante, coincidíamos, muchos de los que estuvieron exponiendo ahí están formando parte de este encuentro, ¿no? Se plantearon, yo creo, posicionamientos variados, y eso está muy, muy bien, es muy interesante, en la medida en que pluraliza, ¿no? esta construcción colectiva de una agenda de investigación en educación tan necesaria y urgente, pero tuvieron en común estos posicionamientos, esas exposiciones, una suerte de caracterización del campo de la investigación educativa, bastante coincidente con ese informe que mencionaba usted, donde se compartía la idea de que el campo de producción de conocimiento en educación es muy complejo, en la medida que confluyen muchas disciplinas, que se posicionan de diferente manera en el campo científico y que tienen distinta valoración dentro de los criterios de ponderación del el sistema científico institucionalizado, ¿no? También un campo muy heterogéneo, no solamente porque confluyen diversas disciplinas, sino también porque se pueden identificar diversos territorios, diversos sujetos, actores, experiencias de producción de conocimiento y saber en y sobre y para la educación. Y también, ¿no? En esto del informe del CONICET, de la red de educación del CONICET, es muy enfático, un campo poco valorado, un tipo de producción poco valorado en el sistema científico institucionalizado, ¿no? Este informe del 2021 es un informe ya que tiene unos años, pero que es muy actual en este sentido, y sobre todo no solo por cómo caracteriza la investigación educativa en el CONICET, sino cómo reconoce otros territorios y otros campos no reconocidos por el CONICET, y también porque en esa caracterización de la investigación educativa y en ese reclamo por defender, ¿no? e institucionalizar la especificidad de este tipo de investigación, deja en ciernes, como dije anteriormente, ¿no? una agenda posible de debates en torno a las consecuencias, ¿no? y a las potencialidades de esta especificidad, ¿no? Especificidad que creo que queda bastante nítida en la exposición del Comie, ¿no? de Marta del Comie, y de Miriam, ¿no? en Brasil, que está referida a su pretensión de incidir, de transformar, de mejorar, de actuar, ¿no? en relación con los problemas más acuciantes del sistema educativo, ¿no? y de el campo, ¿no? educativo en general, de las prácticas pedagógicas y educativas que se desarrollan en distintas organizaciones y demás. Esto parece poco, un tanto desdibujado, sobre todo en la consideración que el sistema científico institucionalizado, fundamentalmente el CONICET, tiene respecto de la investigación en educación.
Y también reconocen, a pesar de estas tensiones, ¿no?, un campo muy fértil, muy vital, en la medida en que hay cada vez más proyectos acreditados en las universidades nacionales, cada vez más tesis y becas vinculadas a posgrados y a grupos de investigación de las universidades nacionales. También una creciente emergencia y creación de agencias u organizaciones institucionales dentro de las universidades nacionales encargadas de gestionar, ¿no?, promover, organizar, proyectar la investigación educativa. También cada vez más congresos, mayor presencia, ¿no?, cada vez más publicaciones, ¿no?, evidenciadas no solamente por este informe del CONICET, sino también por los distintos relevamientos que se vienen haciendo en el campo, ¿no? Mi presentación en desde la RDICIE, ¿no?, desde la red de institutos y centros universitarios que hacemos investigación educativa, se centró en esa oportunidad en la necesidad de construir algo así como una agenda universitaria de investigación educativa, ¿no? Es decir, poder aportar al debate político general, delimitando una serie de cuestiones desde las perspectivas de las universidades, desde las perspectivas de estas formas de organizar la investigación educativa en las universidades, con vistas a poder incorporar esa perspectiva, esa mirada dentro de un debate político más amplio, ¿no? Este punto de vista colectivo que pretendería esta suerte de agenda universitaria, ¿no?, desde sus centros, institutos, laboratorios, áreas de investigación educativa, sería una suerte de especificación de los puntos de la agenda de la investigación educativa a un territorio y a un conjunto de actores en particular, ¿no?, como una forma también de territorializar la agenda en la universidad, que es reconocidamente por todos, ¿no?, el ámbito del territorio donde se despliega, se organiza y también se financia, ¿no?, la mayor parte de la investigación educativa de nuestro país. Y está orientada esta agenda, o pretende, ¿no?, interpelar y movilizar a las comunidades universitarias en una suerte de plan de acción conjunto, de líneas de acción conjuntas, que respondan a la actual coyuntura, ¿no?, dramática actual coyuntura, pero que se extiende también con una serie de cuestiones que se proyectan antes y después del horror mileísta, de la pesadilla de la ultraderecha en nuestro país, sin dejar de sostener y de advertir como un punto de la agenda fundamental, ¿no?, que las derechas extremas, el tecno-anarcocapitalismo o los fascismos también tienen una política de conocimiento para la educación y la investigación en ese campo, que no es simplemente brutalidad o ignorancia, sino que también tienen una política de conocimiento que, por ejemplo, desconoce radicalmente a los aportes de las humanidades, de las ciencias humanas, ni que hablar de la investigación educativa. Pero que esa agenda institucional, universitaria, ¿no?, ya viene siendo formulada y que se proyecta, ¿no?, se proyectará, y espero poder retomarla y empezar a trabajarla desde ahora, una vez que logremos derrotar a la ultraderecha en el poder. Y también se justifica este punto de vista universitario, ¿no?, por la notable y vertiginosa expansión e institucionalización de la investigación educativa en las universidades nacionales, sobre todo durante los últimos 20 años. En un relevamiento que hicimos en esta red de institutos y centros universitarios, un relevamiento que todavía es provisorio, creo que va a ser siempre provisorio en la medida en que plantea un movimiento constante de proyectos y de realidades de la investigación educativa, ¿no?,
esta red, ¿no? O el relevamiento de la red contó 52 institutos, centros, laboratorios, áreas, de 37 universidades nacionales que hacen investigación en educación. Y las 2/3 partes de ese conjunto de agencias de investigación educativa se creó entre el año 2000 y el año 2025, ¿no? Con un crecimiento vertiginoso desde el año 2010 y que no se suspendió, no paró a pesar del ataque sistemático, ¿no? Inaugurado fundamentalmente con el gobierno de Milei en diciembre de 2023. Es decir, que se siguieron creando, ¿no? E incrementando estas organizaciones que pretenden promover la investigación educativa en las universidades nacionales, proyectarlas, organizarlas, tematizarlas, problematizarlas. Además, según ese relevamiento, el 82% de los proyectos de investigación de ese conjunto son acreditados, regulados, financiados y evaluados por convocatorias de las universidades nacionales. Es decir, no solamente financian y regulan estos proyectos, sino también que los evalúan, los organizan, los tematizan y los problematizan en el territorio universitario. Lo interesante es que estos datos provisorios se corresponden con la apreciación del informe de educación del CONICET, que identifica primero a las universidades nacionales y luego al CONICET como las principales agencias de investigación en educación, aunque también reconoce otros espacios, otras experiencias y otros agentes. Lo interesante de todo esto es que la gran mayoría de los proyectos de investigación educativa que se realizan en las universidades no visitan el CONICET. Están por fuera del CONICET. Es más, la investigación en educación en el CONICET está absolutamente subrepresentada. Menos del 1,5% de las investigadores del CONICET son de investigación en educación, incorporando de otros campos disciplinarios. Y si consideramos solamente la investigación educativa en sentido estricto, es menos del 1%. Es decir, que desde el CONICET también se está operando, junto con esta, entre comillas, desvalorización, también una política de conocimiento que deja en una encerrona y que abre un debate posible, una lucha posible para el campo de la investigación educativa, también en el territorio institucionalizado de la investigación y de la acreditación del conocimiento científico. Tampoco estos proyectos, la gran mayoría de los proyectos de investigación educativa que se realizan en las universidades nacionales, tampoco se adecuan estrictamente a sus criterios de clasificación y de evaluación, y al mismo tiempo, ¿no?, sabemos muy poco acerca de cómo se mueve este universo en las universidades nacionales. La RICI, en cierta forma, tiene que ver con la pretensión de poder mapear, cartografiar todo ese espacio de investigación educativa que no se ajusta en sentido estricto a los criterios clasificatorios de valoración, ¿no?, del CONICET. También en ese relevamiento y en muchas conversaciones y reuniones de la RICIE, también se reconocen y se identifican, aunque con dificultad porque no están lo suficientemente registrados ni catalogados, procesos de producción de conocimiento y de saberes educativos en el ámbito de la extensión universitaria y de la vinculación de grupos universitarios de investigación, docencia, extensión, también con otros actores, experiencias y territorios bajo formatos colaborativos, coparticipados, ¿no?, cooperativos de producción de conocimiento. Entonces, también esta realidad poco conocida, poco explorada, también es reconocido por el informe del CONICET, ¿no? Y también, ¿no?, la idea fuerte, la convicción que algunos tenemos que de esa rica experiencia de exploración metodológica y organizacional que se gesta por fuera
¿no?, de los criterios de la investigación científica convencional, hay una riqueza muy interesante en lo que se refiere a la exploración metodológica, la exploración de modelos de investigación o de enfoques de investigación que habiliten, por ejemplo, procesos de coautoría o de coproducción de conocimientos que podrían estar enriqueciendo no solamente la investigación educativa, sino también a otros campos disciplinarios, ¿no?, que investigan la educación o procesos sociales más amplios. Esta idea que es muy cara, al menos en las comunidades universitarias de educación, ¿no?, de integralidad de las prácticas académicas en el ámbito universitario, esta mezcla de investigación, ¿no?, o esta confusión entre investigación, docencia de grado y de posgrado, de extensión universitaria, que es una de las banderas, ¿no?, de lucha de los investigadores y profesores universitarios del campo de la educación y del campo de las humanidades en general, ¿no?, en cierta forma también habilitan la posibilidad de pensar esos ámbitos como ámbitos de producción de saberes y de conocimientos educativos, que por supuesto requieren o requerirán criterios de validación públicos, no todo vale lo mismo, pero que sean específicos al tipo de investigación educativa que se vienen desplegando en esos territorios y que no necesariamente, como decía antes, se vinculan con los criterios ponderados por el sistema científico tal como se ha institucionalizado en nuestro país. Desde la perspectiva de los institutos y centros universitarios de investigación, haría falta una sistematización, una suerte de cartografía que nos permita conocer todo ese conjunto heterogéneo, complejo y plural, ¿no?, y que permita conocerlos y como en la IE, ¿no?, conocernos a los que formamos parte de esa comunidad que está dispersa, que no se logra aglutinar en un sujeto colectivo que permita entonar una voz singular colectiva, por decirlo de una forma, que retome las singularidades, pero que pueda proyectarse con potencia a otros campos, ¿no?, de la investigación y también el campo de la política. Sería una cartografía de las formas de organización, de gestión, de puesta en valor, de definición de temáticas, líneas y problemas de investigación, de enfoques teóricos, metodológicos, experimentales, o no, o consolidados, o recreados. También una cartografía de los debates, las discusiones y experimentaciones muy fértiles y muy poco conocidas que se realizan en los territorios de la investigación educativa, no por esas formas poco convencionales de hacer investigación científica, que podrían estar, como decía antes, aportando elementos críticos para la problematización universitaria de la investigación educativa y al mismo tiempo podría estar abriendo vías de acción política de la comunidad de la investigación educativa en el campo científico en general y en el campo educativo en particular, ¿no? No sería tan solo la construcción de estados del arte acerca de cómo se viene desarrollando, sino más bien una cartografía necesariamente colectiva que permita mapear, conocer, intervenir en el territorio en que se desarrollan nuestras investigaciones. Y ahora voy a ir muy rápido, en esta agenda universitaria de investigación educativa, por supuesto, hay una agenda urgente, que tiene que ver con el feroz ataque a la ciencia, ¿no?, vía el desfinanciamiento, achicamiento, vaciamiento del CONICET y otras agencias de ciencia y tecnología como el INTA, el INTI, la Agencia de Ciencia y Tecnología, y al mismo tiempo por un ataque frontal, también terminal, a las universidades públicas en Argentina. Aunque el ataque no es solamente presupuestario, sino también simbólico, político e ideológico, ¿no?, de impugnación, ¿no?, y de banalización de la producción científica. Y es simbólico también, y también material, ¿no?, de cómo han borrado, han hecho desaparecer en esa política de conocimiento, desdibujado las ciencias sociales
y particularmente a las ciencias humanas, ¿no? O las humanidades, ¿no? En los temas priorizados de las convocatorias de becas de CONICET vigentes, desaparecen directamente la filosofía y la historia como campo de producción de conocimiento, al mismo tiempo de que se le imprime una lógica mercantilista y productivista al resto de las áreas que prioriza el CONICET. Por supuesto, no de una manera furba, pero se ve nítidamente la pretensión del gobierno de presionar también esa agenda. No, esta agenda urgente nos exige plegarnos como comunidad a la lucha colectiva, ¿no? Del campo científico y universitaria, a la movilización en las calles, que yo diría que faltan, o se han suspendido, ¿no? La gimnasia universitaria de salir a la calle a luchar por sus derechos y también por sus recursos, pero también en el escritorio, en la computadora, ¿no? Tomarnos en serio la política del conocimiento de la ultraderecha, pues ya que tenemos que posicionarnos respecto de ella, investigarla, también de manera urgente, sobre todo lo que refiere a la educación, ¿no? Cuestión que no está lo suficientemente tematizadas. En esta lucha, por supuesto, hay resoluciones y declaraciones de consejos superiores y consejos directivos. Recomiendo en particular leer la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letra de hace unas semanas respecto a eso. Es una muy buena resolución porque trae a discusión y a la consideración esta política discriminatoria respecto de las ciencias humanas con fundamentos muy sólidos, ¿no? Movilizaciones que en lo personal considero que son pocas, sobre todo frente a la gravedad de la situación, ¿no? Ayer se aprobó un presupuesto, se aprobó, tiene media sanción la aprobación del presupuesto de emergencia para las universidades nacionales, entre otras medidas, ¿no? Una disputa que también debemos acompañar, apoyar y también ayudar a direccionar, ¿no? En el poder legislativo respecto de las políticas del poder ejecutivo, ¿no? Ahora, si bien el ataque al sistema científico y al CONICET es artero, destituyente, ¿no? Destructivo y afecta sin lugar a duda a la investigación educativa, la escasa o mínima participación de la investigación educativa en el CONICET hace que este impacto no sea tan determinante en la investigación educativa como es la emergencia salarial declarada por las universidades frente al recorte presupuestario, ¿no? Que impacta en un promedio en los salarios docentes universitarios de Argentina con una pérdida del 40% de sus ingresos, su poder adquisitivo, ¿no? Y esto me parece muy importante a plantear, ¿no? El carácter universitario de la investigación educativa se traduce también en un apoyo casi exclusivo de la universidad al financiamiento vía salarios, ¿no? De la investigación educativa. Porque si bien estos procesos de acreditación universitaria, ¿no? en las propias universidades, ¿no? Muchas veces están vinculados a presupuestos, estos presupuestos son mínimos, muy variables según las universidades de que se trate, y se apoya fundamentalmente este apoyo universitario a través de los salarios, fundamentalmente dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas orientadas a la investigación. Y ahí también se abre una discusión interna en las universidades acerca de la política de dedicaciones exclusivas, de ampliación de dedicaciones exclusivas, que sí está al alcance de nuestras manos, de la propia comunidad universitaria, discutir e incidir en la forma en que también se distribuyen las rentas en la universidad, si acaso queremos estimular la investigación y particularmente la investigación educativa en las universidades. O sea, los salarios de los profesores universitarios y universitarios, los profesores y profesoras universitarias, es el elemento fundamental, el componente fundamental, ¿no? De la inversión en investigación educativa. Y esto me parece determinante en la medida en que los golpes a la universidad
¿no? Son golpes directos a la posibilidad de desplegar y seguir desarrollando, como lo venimos haciendo en la investigación educativa en el país. Pero también decía, y ahora sí termino, hay una agenda pendiente, interferida, iniciada por aquel informe de educación, de la red de educación, que en definitiva son investigadoras e investigadores universitarios, ¿no? Profesores y profesores universitarias en el CONICET, que recoge, ¿no? y que preanuncia esta agenda. Bueno, ha quedado intervenido por estas políticas, pero sería muy interesante retomar, ¿no? En cierta forma, la agenda pendiente, ¿no? de la investigación educativa empieza donde terminó el informe de educación del CONICET. Inclusive ese informe convoca, interpela a la comunidad universitaria para que tome cartas en el asunto. Y me parece que es fundamental que la retomemos y que no esperemos derrotar a Milei para comenzar a discutir cómo, ¿no? podemos consolidar la investigación educativa como campo. Y más precisamente, cómo podemos rescatar y trabajar y profundizar los sentidos de su especificidad como territorio de producción de conocimientos sobre, desde y fundamentalmente no porque no se considere, sino porque es el aspecto más olvidado para el campo educativo, particularmente para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y para las prácticas educativas que se llevan a cabo en diferentes organizaciones e instituciones, ¿no? Me parece que hay un componente fundamental, esta especificidad tiene que ver con recuperarla, reconocerla, ¿no? Debatirla en ámbitos más amplios que las tribus o las comunidades de investigación, donde sí se vienen desarrollando debates importantísimos al respecto, ¿no? Los investigadores educativos de las universidades nacionales y sus proyectos ya vienen teniendo esos debates, ¿no? con otros grupos, redes y colectivos de investigación educativa de otras universidades, inclusive nacionales y extranjeras y fundamentalmente latinoamericanas. Pero la necesidad de construir un colectivo universitario que pueda convertirse en un interlocutor, en una voz colectiva, ¿no? como pretende la RICIE, apoyada en un relevamiento y en un conocimiento también exhaustivo, ¿no? De esa especificidad desplegada en territorio, me parece fundamental, ¿no? Y que plantea la posibilidad de acompañar a la red de educación del CONICET, pero también en nuestras propias universidades, un debate pendiente, una lucha importante por legitimar, validar, poner en valor la investigación educativa en las universidades nacionales. Tomo 3 ejemplos, seguramente me quedarán 3 cuestiones, me quedarán muchas cuestiones por fuera de estas 3 que voy a plantear como ejemplos de este posible debate. Por ejemplo, el reconocimiento y la valoración de las publicaciones, aquí se habló como disposición pública del conocimiento de saber producido y no tan solo ni principalmente como publicación en revista científica con referato indexada y si es posible en inglés o en ruso. Es decir, que sin lugar a dudas es importante, la comunidad universitaria ha trabajado en esto, ha creado y ha profundizado el trabajo de sus revistas científicas. La Sociedad Argentina de Investigación Educativa está haciendo un relevamiento muy importante y una articulación entre estas revistas, pero no es la única ni tal vez la fundamental forma de exposición pública de conocimiento, de resultados y de procesos de investigación educativa, ¿no? De cara a esta especificidad, de cara a atender los requerimientos, necesidades, preguntas, ¿no? de los sujetos, actores, ¿no? del campo educativo, ya sea desde los docentes hasta las administraciones y gobiernos educativos. Ahí circulan mucho más asiduamente libros, capítulos de libros de circulación pública y circulación en circuitos profesionales del campo educativo.
Los informes técnicos fundados o informados en investigación educativa para ministerios, administraciones educativas, secretarías, organizaciones gubernamentales, materiales pedagógicos y didácticos para docentes, directivos, educadores, soportados en distintos lenguajes, la participación en presentación de ponencias, conferencias, congresos, en reuniones profesionales y del campo educativo, como congresos, encuentros de ministerios, sindicatos, organizaciones sociales, en revistas, publicaciones en revistas de extensión universitaria y revistas de circulación en el campo educativo, así como otras producciones que a mí no se me ocurren, pero que seguramente están circulando ya, ¿no?, en este poco conocido y cartografiado campo de la investigación educativa en las universidades nacionales. Un segundo ejemplo tiene que ver con las áreas de vacancia, ¿no?, que denuncia el informe del CONICET como carencias, que son justamente las áreas que reconoce el relevamiento de la RICIE como las más potentes en educación. Es decir, y también áreas que son reconocidas como áreas del currículum de la formación inicial en el posgrado, áreas de investigación, áreas temáticas de investigación en las universidades que son definidas como las de vacancia en el CONICET. Y por supuesto, en tercer lugar, ¿no?, las acciones y proyectos de extensión universitaria o de otros ámbitos que suponen la producción, la circulación de conocimiento y de saberes juntos con otros, en colaboración, coparticipación o coautoría, sobre todo explorando las potencialidades metodológicas, pero también políticas, éticas, estéticas de este tipo de producción, ¿no?, y también incorporando la necesidad de encontrar criterios de validación que ratifiquen, ¿no?, la calidad de estas producciones. Es decir, gran parte de la agenda en Argentina, desde mi punto de vista, de la investigación educativa, tiene que ver con consolidar esa agenda universitaria que tematice, problematice la investigación educativa y que contribuya a una discusión más amplia, ¿no?, de la comunidad científica, de la comunidad político-educativa, de la comunidad educativa, no de nuestros territorios. Así que muchas gracias. La seguimos. Obrigada aos colegas da mesa. Tivemos uma exposição aqui que, circulando pelos 4 países, nos mostra um sistema de pós-graduação completamente distinto em cada um dos países, né, com muitas particularidades, com condições de produção científica também muito distintos, seja do ponto de vista do financiamento, seja da própria organização do sistema, mas com uma agenda muito parecidas, né, com questões muito parecidas. Nós estamos muito apertados no tempo, mas acho que é importante pelo menos umas 2 questões a gente conseguir abrir e ouvir, comentários, enfim, para que a gente possa encerrar bem esse primeiro painel. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, levante a mão ou questão. Não? Todo mundo com fome já? Preocupados. Eu acho que essa é a palavra, né? Preocupados. Ahora nos vamos a ocupar. E ocupados também. Acho que isso é a grande temática que sai da mesa. Marta, e aí já passamos para o encerre final também. Bueno, yo quiero mencionar también algunos otros puntos en la agenda que nos quedarían o que podría subrayar. Y bueno, uno es el que yo había planteado al inicio, que es interesante y necesaria la resignificación de lo que es la investigación educativa. No es lo mismo una investigación educativa que una investigación en educación o una investigación sobre educación. Y esto es muy importante, esta resignificación. En esa resignificación de lo que entendemos y lo que podríamos hacer en la investigación educativa, habrá también algo muy importante que tiene que ver con detenernos en los procesos de formación de investigadores. ¿Cómo estamos formando
a los nuevos investigadores. Como no es lo mismo realizar una investigación para realizar una publicación académica. Y creo que nos estamos quedando en la red de posgrados en educación que coordino en Iberoamérica, donde estamos 11 países. Nos cuestionamos esta parte de cómo estamos formando los posgrados en educación. Entonces yo quisiera mencionar que es muy importante retomar el qué, por qué y para qué de la investigación educativa, y me sumo al planteamiento que hace Daniel y que también hace Miriam. También de igual manera considerar el papel que tiene el contexto, el tiempo y el espacio en el marco de la investigación educativa, hablando de educación, o sea, investigación educativa, y el contexto no solamente son las escuelas, ni son los grupos académicos. El contexto es inclusive pensar la situación real educativa que tenemos en este momento. Por eso el papel tan importante que tiene el tiempo y el espacio. Otro punto importante es la resignificación de la distribución del conocimiento. Una cosa es producir y otra cosa es pensar en la distribución. Y la distribución es importante considerar 3 aspectos importantes. Uno es la difusión, que es meramente académica. Otra es la divulgación, que está pensada en un público para la socialización del conocimiento. Y otra es la diseminación del conocimiento, que son los otros medios a los cuales nos invitó Daniel al final, que ya no sé cómo se llaman, ahí quedan en ese paquete, en la diseminación. Y la diseminación es muy interesante porque hasta allá no llegamos en la academia. Y creo que en la academia nos estamos quedando en los papers, nos estamos quedando en las ponencias, en los artículos, que vuelvo a insistir, quién sabe quién nos lee, la misma comunidad, pero el conocimiento no está llegando a donde debe de llegar. Y en ese sentido, ese replanteamiento del concepto, la definición de lo que es la investigación educativa. Y finalmente, otro punto también muy importante es pensar que los que hacemos investigación educativa no podemos solamente quedarnos en el nicho académico, sino que tenemos que trasladarnos y acercarnos a lo social. Y si no nos acercamos a lo social, lo educativo entonces, o la investigación que realizamos, que no tiene mucho sentido. Entonces quisiera terminar mi participación y como estos 3 puntos en la agenda, subrayando esos 3 puntos que mencioné. Gracias. Obrigada, agradeço demais os colegas que se disponibilizaram a estar aqui conosco nesse começo da manhã. Peço desculpas pela postura chata de quem tem que controlar as atividades. E convido a todos vocês para as 13h30 já estarem aqui. As atividades continuam aqui pela universidade. Às 13h30 às 19h são apresentações de trabalho. E das 19 às 20 a gente tem uma convivência especial.